Tardes. Un saludo muy cordial desde Florida State University en Panamá, donde me encuentro actualmente. Yo soy Carlos Guevara Mann, director de la maestría en Asuntos Internacionales de nuestra universidad y profesor de Ciencia Política. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde, moderando este panel sumamente interesante que convoca a especialistas de Colombia, de Venezuela y de Panamá para tratar un tema sumamente importante, sumamente particular, sumamente especial. La coyuntura latinoamericana de la actualidad, desafíos y riesgos para América Latina en estos momentos, que son momentos críticos de pandemia y de otros impactos internacionales de suma relevancia. Normalmente nuestro moderador es el vicerrector Alonso de la Guardia, quien tristemente en esta ocasión está indispuesto y me ha pedido que lo reemplace, lo cual asumo con mucho gusto. Espero poder llenar sus zapatos porque Alonso es un excelente moderador quien ha venido llevando este programa de foros de Florida State University Panamá con mucha eficiencia y moderándolos con mucha maestría. Así que para Alonso un cordial saludo y nuestros deseos de mejoría. En esta ocasión, como señalé, tenemos a tres especialistas que gentilmente han accedido a participar con nosotros para tratar la temática que nos convoca en la tarde de hoy. Quisiera en primer lugar presentar a la embajadora María Teresa Velandria. Me parece, Pedro, que la embajadora Velandria no se ha unido todavía, pero de todas formas, Todavía no. todavía no se ha unido, pero de todas formas no tardará en unirse, así que me da mucho gusto poder presentarla. María Teresa Velandria es embajadora del gobierno interino de Venezuela en Brasil. Se formó en Derecho Internacional Económico y de la Integración y es candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con 27 años de experiencia docente en centros universitarios en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, incluyendo National Defense University, el Colegio Interamericano de Defensa y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Nuestro otro expositor invitado del extranjero es el doctor Gabriel Orozco, profesor de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, donde además dirige el doctorado en Sociedad y Cultura Caribe. Ha sido profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador y varias universidades colombianas, entre ellas la Universidad del Norte, donde fuimos colegas, Gabriel y yo, y tengo un grato recuerdo de aquellas experiencias que compartimos cuando ambos coincidimos en la Universidad del Norte en Barranquilla. El doctor Orozco es autor de numerosas publicaciones sobre seguridad internacional, biopolítica y gobernabilidad, entre otros temas, en revistas académicas. Nuestro tercer expositor es el doctor Javier Stanciola, colega nuestro en Panamá. Así como Gabriel fue colega en Colombia, Javier es colega en Panamá. El doctor Stanciola es profesor de Economía en la Maestría de Asuntos Internacionales de FSU, investigador asociado del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales y productor, escritor y director de teatro. Ha publicado más de una veintena de artículos académicos en los Estados Unidos, Panamá y el Reino Unido. Ha escrito 7 libros, 4 de ellos ganadores del Premio Nacional de Literatura Ricardo Millón. Es que con este excelente panel que tenemos en la tarde de hoy, quisiéramos abordar algunos aspectos de la temática de la convocatoria. Me gustaría comenzar con una pregunta para el profesor Gabriel Orozco. Doctor Orozco, ¿qué análisis se puede realizar sobre los efectos de la pandemia para el conjunto de la región?
¿Podrá recuperar la región sus indicadores socioeconómicos? ¿Tendrá un efecto a largo plazo el impacto de la pandemia en los objetivos de desarrollo de la región? Bueno, muy buenas tardes, estimado Carlos, doctor Carlos Guevara Man. Cordial saludo, un gusto volver a coincidir y muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor el poder compartir contigo, con tan prestigioso académico de Panamá, y para mí realmente es un gusto poder acompañarlos junto con los demás colegas como se encuentran en estos momentos conectados. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar hoy aquí en Florida State University, en su sede de Panamá. Quisiera, pues creo que ven una presentación que tengo de fondo, no sé si la están viendo. Quisiera solamente frente a esa pregunta presentarles algunas cifras muy concretas. Ciertamente la región está envuelta en un fenómeno global que es el de la pandemia, sin duda alguna, que en muchas medidas, en muchas dinámicas ha acelerado tendencias y otras pues las ha, digamos, llevado a cambiar, a radicalizar procesos. Pero si uno se fija en los indicadores, en los datos tosudos, por ejemplo, el impacto de la pandemia a nivel económico en el ámbito mundial, uno se da cuenta pues que el impacto generalizado es más grande que inclusive las grandes recesiones más recientes. Es decir, América Latina tuvo que afrontar con todas sus vulnerabilidades y con todas sus características el embate de la crisis económica, social más fuerte que ha tenido la historia reciente. Y esto implica pues que América Latina ha estado en un decrecimiento de su actividad. Ustedes pueden ver aquí los datos recientes de la CEPAL, de la actividad económica, de la tasa de crecimiento, y cómo en ninguna otra época de la historia, ni siquiera del crack del 29, América Latina había descendido. Y aquí es un punto bien importante, Carlos, con respecto a tu pregunta, porque uno lo que ve es que América Latina en los últimos, podríamos decir, 10, 15 años, venía presentando un ritmo promedio de crecimiento sostenido considerable de la mano del boom de los commodities o las materias primas, de también una caída con una crisis que hubo en algún momento dado, pero que se volvió a recuperar y que venía en un lento crecimiento como se venía experimentando a nivel global, pero que seguía creciendo. Esto obviamente pues se ha venido retrocediendo, se ha venido paralizando, y con todo lo que ello implica, con todo lo que implica el poder avanzar en sus indicadores económicos. Aquí ustedes ven las proyecciones concretamente sobre tu pregunta, Carlos, en cuanto a América Latina, incluidos países como Colombia, Brasil, Argentina, México, van a poder superar el lastre de la caída económica que han tenido. Porque cuando uno ve las cifras de esta caída, implica un retroceso de décadas. Ya América Latina por aquí en los años 80, como ustedes ven, esto se le denominó en esta caída brusca la década perdida, y que hay muy, digamos, como una especie de electrocardiograma, se ha ido recuperando en determinadas épocas, pero que ha venido manteniendo tasas de crecimiento considerables, y que definitivamente parece que hubiese en el 2020 un ataque cardíaco y que se paralizó totalmente y casi que no sabemos si se pueda recuperar. Y concretamente frente a tu pregunta, Carlos, lo que vemos es que efectivamente América Latina va a tener un crecimiento sostenido a partir del 2021, lo que estiman las distintas fuentes de medición de la CEPAL, del Fondo Económico Mundial, Internacional, del Banco Mundial, es que va a haber un crecimiento este año del 5,2 y del 2,9 en el 2022, lo cual es una recuperación que se prevería como, digamos, en V, y que podría ser un camino hacia recuperar esos indicadores económicos. Pero América Latina tiene unos problemas que le están dejando esta crisis. Ya América Latina había experimentado una crisis,
digamos, una situación de crisis estructural por cuenta, por ejemplo, de la gran desigualdad, de las brechas grandes que ha tenido, los problemas también sin duda de brechas digitales, de brechas de género, de las brechas de edades también etarias, en donde tenemos una población joven que se denomina ni trabaja, ni estudia, ni esto se ha, digamos, radicalizado o acelerado aún más con la crisis. Pero tenemos un gran problema fiscal, tenemos un gran problema de deuda, de gasto bruto, y tenemos un problema, sin duda alguna, de estabilidad en las finanzas públicas de los estados, por cuenta obviamente de los gastos en seguridad social, que eso sí es un aspecto positivo, los gobiernos han aumentado significativamente en eso, pero deja otro problema para los estados, que eso les va a implicar no solamente mayor crisis en términos de sus calificadoras internacionales o calificaciones internacionales, sino también en términos de capacidad de acceso a créditos internacionales, de endeudamiento internacional para seguir financiando esas políticas sociales. Sin duda alguna, vemos casos críticos como los de países que están en una situación realmente muy grave en este sentido, no solamente Venezuela, sino algunos más, pero otros que sus economías eran ciertamente más estables y están entrando por esa crisis de deuda. Entonces, América Latina en estos momentos, Carlos, para responder y no tomar demasiado tiempo, y me excuso si he ido muy rápido, pero no quiero darle también espacio a mis colegas y tomar el tiempo prudentemente, y está en una situación de rebote, pero con problemas estructurales que se han ahondado aún más por la pandemia y que en el corto plazo no se ve muy claro cómo se puedan resolver. Si con financiamiento internacional, ya más endeudamiento público no puede haber, reformas estructurales van a implicar también más descontento o tensión social, lo hemos visto no solamente en Chile, en Colombia, y lo veremos en más países. Por tanto, estamos en una situación muy crítica frente a la realidad económica, que hay una expectativa de crecimiento, obviamente por cuenta de la recuperación, pero no sabemos si va a ser suficiente para superar esta crisis. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu respuesta tan completa y por haberla hecha en un tiempo tan conveniente, por haberla comprimido de esa manera, muy interesante. Se ha unido ya la embajadora Belandria. Quiero saludarla. La presentamos formalmente al inicio cuando aún no se había unido porque estaba en una reunión, eso lo explicamos, pero nos complace enormemente que haya podido unirse. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, muy completa, que ha hecho espacio en esa agenda para participar con nosotros esta tarde, por lo cual estamos muy agradecidos. Así es que gracias, embajadora, por haber hecho esa excepción. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias, Carlos. No, muy amable, me disculpo por el retraso. Me tomó un tema de tránsito, tenía casi todo ajustado para llegar a la hora, pero bueno, listo, así que gracias. Aquí estoy. Gracias a usted por estar presente. La segunda pregunta es para el profesor Stanciola. Y el profesor Orozco nos ha hablado acerca de la pandemia en general y nos ha dado algunas orientaciones macroeconómicas que son muy valiosas. Pero ahora quisiéramos hablar específicamente de grupos vulnerables. Así que recurrimos al profesor Stanciola para que nos hable acerca del nivel de respuesta de los gobiernos latinoamericanos a las necesidades diferenciadas de las mujeres, por ejemplo, como uno de los grupos vulnerables de la región. ¿Y qué nos dice esta respuesta sobre la capacidad de los gobiernos de América Latina para responder o para atender a las crisis sociales? Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y sí, desde el CIEPS con mi colega Nelva, la doctora Nelva Arauz, hemos estado haciendo una serie de investigaciones para explorar un poco la responsabilidad de gobiernos centrales en América Latina a los problemas diferenciados de las mujeres, ¿verdad? Hemos hecho estudios de escritorio, pero también he realizado entrevistas con representantes internacionales, de organismos internacionales, de gobiernos centrales, movimientos sociales, y ha sido una experiencia muy interesante. Nos ha tomado año y medio a llegar a varios procesos, varios resultados. Ha sido interesante porque lo que hemos visto es
que a pesar de que no podemos decir que el COVID no está causando cambios, porque para millones de personas las vidas han cambiado fundamentalmente, ¿verdad? Pero en términos de cambios institucionales, cambios de cómo se entiende la política pública, hemos visto muy poco cambio, hay mucha rigidez institucional. Entonces voy a compartir algo acá que tengo. A ver, nosotros lo que hicimos fue que, basados en estándares internacionales del tipo de políticas públicas hacia las mujeres, pues identificamos grupos de tipos de políticas, ¿no? En términos de violencia de género, en términos de corresponsabilidad, mensajes de corresponsabilidad, de participación femenina, pero también de medidas de salud también, pero también medidas económicas. Lo que vimos en América Latina y que también las Naciones Unidas nos dice pasó alrededor del mundo es que la mayoría de las políticas públicas para las mujeres se enfatizaron en temas de violencia de género, pero manejado de una forma muy limitada, ¿no? Se entiende como algo que es prevención, algo que pasa en la casa, algo físico, y no se entiende como un problema que es social, económico, cultural, y por lo tanto, por ejemplo, las medidas que se daban en términos de transferencias condicionadas o apoyos económicos no se identificaba como algo que las mujeres tienen necesidades diferenciadas o diferentes a los hombres. Entonces, por ejemplo, nos comentaban entre personas que entrevistamos en El Salvador, en Ecuador, de que al no tener apoyos económicos específicos para las mujeres, lo que pasaba era que de repente los hombres eran los que recibían los dineros que supuestamente iban a las mujeres. Desde las cocinas, y algo que me impactó mucho como hombre haciendo estas entrevistas, es esta isolation en inglés, ¿no? Esta idea de que las mujeres están en la cocina, están encerradas, están en sus casas, cuidando en labores de cuidado y de quehaceres, y no tienen contacto con lo que está pasando, no saben que hay estos fondos, no tienen acceso a internet, y pues muchos movimientos sociales y grupos sociales tuvieron que apoyar, organizarse para poder apoyar a las mujeres para que pudiesen tener este tipo de apoyos económicos, aplicar a estos apoyos económicos. Y aún más preocupante de que no se dio como que esta oportunidad de los grandes cambios. O sea, una crisis es como para hacer grandes cambios en términos del tipo de políticas sociales, y todavía se sigue dando dinero en efectivo, cuando realmente lo que sabemos que lo que se necesitan son políticas como las que se hicieron en Costa Rica, de dar capital a las mujeres, capital tierra, de capital físico, capital de maquinarias, para poder realmente emprender negocios, para realmente tener un poco menos de dependencia, un poco más de autonomía, si se quiere. Así que hubo muy poco cambio en términos del tipo de políticas que se da, muy tradicionales y con muy poco entendimiento acerca de las necesidades diferenciadas. Ahora, también hubieron cambios, notamos muchos cambios en términos de lo que pasa en diferentes países. Tenemos países como Argentina, Ecuador y el Perú que están volando en términos del tipo de políticas diferenciadas para las mujeres. Sobre todo en Argentina, donde la historia de movimientos sociales de mujeres pues están influyendo mucho en lo que se está haciendo con el Ministerio de la Mujer, pues ha ayudado muchísimo a tener políticas que realmente piensen sobre las necesidades de las mujeres. Pues tenemos países como Panamá, Guatemala, en El Salvador, la situación es para mí, lo que yo escuchaba era desespero, al mismo tiempo resignación. Algunas entrevistadas nos decían, bueno, el gobierno hizo lo que pudo, nos toca a nosotros salir adelante. Lo de Venezuela también fue una cosa muy triste, muy emocional. Yo soy economista y pues metiéndome en entrevistas, eso es algo que un economista no debería hacer, porque realmente escuchar estas historias, ¿verdad? Son historias desgarradoras de mujeres, de personas que han sido totalmente desatendidas por sus gobiernos. Entonces, para mí, el mensaje es pues muy negativo. Salgo muy pesimista de eso en términos de que esto era la gran oportunidad para hacer cambios institucionales, cambios realmente de entender a las necesidades de las personas, y se ha dado muy poco de eso. Hay mucha rigidez en términos del tipo de políticas que se hacen, quienes están tomando esas decisiones todavía son hombres. Hay ministerios de mujeres, hay institutos de mujeres, pero están hablando entre ellas mismas, es lo que a mí concluimos, de que pueden existir esos ministerios de mujeres, pero no están teniendo los contactos con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Desarrollo Social, y eso las limita en términos del impacto que pueden tener. Así que me siento muy negativo en ese sentido, pero al mismo tiempo el mensaje aquí es la necesidad de pensar de manera más innovativa, más creativa en términos de tipo de políticas, y la necesidad de realmente transversalizar las políticas de género, no solamente en el Ministerio de la Mujer, pero en todo lo que es lo social y lo económico, sobre todo lo económico. ¿A dónde vas? Muchas gracias, profesor Estanciola. De alguna manera los hallazgos de la investigación de ustedes confirman esa sensación que algunos tenemos de que los sectores sociales vulnerables se han visto desatendidos durante esta pandemia,
que si ha habido un abordaje, es un abordaje general, pero no ha sido diferenciado y que las vicisitudes, para ponerlos de alguna manera, de esos sectores vulnerables han aumentado. Un aspecto básico y elemental que se ha comentado es, por ejemplo, el aumento de la violencia doméstica como resultado del confinamiento, del hacinamiento. Y de alguna manera situaciones como esta se ven invisibilizadas por ese abordaje que ha habido, que ha sido un abordaje, como usted muy bien lo planteó, un abordaje generalizado. Así que gracias por su respuesta. Quiero saludar, hay varias personas que no, en primer lugar hay varias personas que se han unido en los últimos minutos, así que una cordial bienvenida. Tenemos una excelente concurrencia en la tarde de hoy. Saludos a la licenciada Rosabel Vergara. Saludos a la licenciada Ruth Jaeger, ambas en sintonía. Saludos a nuestro vicerrector, Alonso Laguardia, que sabemos que está en sintonía. Él debería estar aquí haciendo el papel que estoy haciendo yo ahora. He bateado de emergente porque no se siente bien, pero esta es tu casa, Alonso. Tú lo sabes muy bien, así que hacemos votos por tu recuperación. El impacto de la pandemia sobre el sistema democrático es otro aspecto fundamental, importantísimo, al que muchos, digámoslo así, hemos dedicado un pensamiento, una reflexión importante durante estos largos meses, en muchos casos de oscurantismo y en muchos casos de retroceso democrático. Así que quisiera abordar este asunto con la embajadora Belandria. Como lo dije al inicio, no se había podido unir todavía, pero como dije al inicio, María Teresa Belandria es embajadora del gobierno interino de Venezuela en Brasil y estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Se nos une desde Brasil. Así es que quisiéramos preguntarle a la embajadora Belandria cómo afecta la pandemia a los gobiernos democráticos y cómo favorece a los regímenes no democráticos. Gracias, Carlos. Gracias a los profesores que me acompañan, a Gabriela, a Javier. Estoy en este momento en la ciudad de Portobelo, que es la capital del estado de Rondônia, en Brasil, frontera con Bolivia, al sur del estado Amazonas brasileño, y haciendo una visita oficial al estado. Bueno, por la crisis migratoria de los venezolanos, el flujo migratorio hacia Brasil es quizás un poco conocido, pero muy importante, ¿no? Ya tenemos casi 300.000 venezolanos en Brasil y que han llegado pues por la frontera norte y que se han distribuido a lo largo y ancho de este país continente. Mira que estamos haciendo un trabajo de identificar dónde están, etcétera, y que con la pandemia, como bien han dicho mis colegas, pues hay diferentes aspectos que también hay que abordar, y uno de ellos es qué pasa con los migrantes y qué pasó con los inmigrantes durante la pandemia. Porque si bien hay algunos países que no tienen ningún tipo de política diferenciada, como Brasil, donde sencillamente tú ibas con tu documento de identidad venezolano y si estabas en el grupo etario te colocan tu vacuna y no hay discriminación en el sistema de atención pública. Una persona con COVID sencillamente llega al hospital y la atienden. En otros países no fue así. En otros países se hizo diferencia entre nacionales e inmigrantes para el sistema de vacunación, generando una discriminación negativa. Ya un migrante es una persona vulnerable, un migrante es una persona que carece de recursos, que no tiene acceso quizás al sistema de salud público y mucho menos al privado, porque es un refugiado o un migrante sin empleo. Entonces, ese tipo de discriminación en la pandemia generó pues algunos impactos negativos en otros países, no en Brasil. Con relación a tu pregunta, Carlos, yo creo que un aspecto importante que hemos venido analizando los académicos, yo no dejo de ser académica, es cómo la pandemia tiene impacto en el sistema democrático. ¿Y por qué? Porque en el momento en que la pandemia se convierte en un problema de salud pública mundial, los gobiernos comienzan a restringir las libertades públicas. El concepto básico de la libertad de tránsito, de reunión, incluso de expresión, se vio limitado en aras del interés general, es decir, del interés global. Entonces, bueno, se nos pidió primero por las buenas que nos quedáramos en nuestra casa para evitar el contagio, pero luego se nos exigió que nos quedáramos en nuestra casa, so pena de tener
multas, arrestos. Incluso hubo países donde se establecieron toques de queda de forma obligatoria, donde usted no podía salir de su casa ni siquiera con una necesidad, por ejemplo, ir al supermercado o ir a poner combustible. De manera que hubo una restricción efectiva de las libertades públicas durante la pandemia en beneficio de un interés mayor, de un interés común. O sea, nadie puede pensar que los gobiernos tomaron estas decisiones por el solo hecho de querer restringir la libertad del ciudadano. Pero en los países democráticos donde hay, digamos, una separación de poderes, si se producía alguna violación de ese derecho a la libertad, más allá del beneficio público de que se quedarse en su casa, pues el ciudadano tiene a dónde acudir, a poner una denuncia, existe una defensoría o un ministerio público. Incluso personas que fueron detenidas durante los toques de queda tenían cómo apelar de esa situación y mostrar que estaban ejerciendo un derecho de tránsito porque necesitaban hacer algo en la calle. Pero en los gobiernos no democráticos o en los regímenes autoritarios competitivos contemporáneos, la pandemia fue maravillosa, porque sirvió para restringir las libertades públicas, incluyendo la libertad de pensamiento y de opinión y de expresión. Y ahí es donde uno tiene que hacer la diferencia entre los gobiernos democráticos, donde el ciudadano podía manifestar públicamente en las redes sociales que estaba en desacuerdo con su restricción de movilidad, y incluso hubo países, los vimos, donde hubo protestas en las calles, las personas exigían el derecho a no portar máscara, tapaboca o como quiera que se llame en cualquiera de nuestros países, pero en los países no democráticos sirvió para aplastar la protesta social legítima de los ciudadanos en otros aspectos. Y me refiero a mi país. Voy a hablar de Venezuela, que es el único país del que puedo hablar. En Venezuela hay una crisis social, económica, política y humanitaria gigantesca. En Venezuela se protesta todos los días por falta de agua, por falta de energía eléctrica, por falta de medicamentos, por falta de atención en los hospitales. Pues bien, el régimen, ¿qué hizo? Aprovechando la pandemia, restringió el derecho a la protesta pacífica, aún tomando las restricciones sanitarias indispensables, distanciamiento social, no aglomeraciones, etc. Entonces, la pandemia, si uno analiza el comportamiento social y el comportamiento político en la pandemia, te das cuenta que en los países democráticos, si bien una restricción de movimiento, incluso de expresión, se nos prohibió hablar del virus chino, por ejemplo, a todos. No fue se prohibió porque se consideraba que se estaba generando una discriminación. Pero una cosa paradójica, y con esto voy a ir cerrando, se nos impide hablar del virus chino, pero empezó a hablarse de la variante brasileña, de la variante india, de la variante amazónica, sin que eso generara un llamado de atención, como sí lo hizo el gobierno chino, democrático por cierto, o nada democrático, en cuanto a la denominación del virus chino. Y ahora entonces la Organización Mundial de la Salud, para curarse y evitar este tipo de discriminación por denominación, entonces ahora lo llama alfa, delta, le colocaron nombres que no tengan que ver con el origen, pero todos sabemos cuál es el origen del virus y por qué muchas personas lo denominaron de esa forma. Entonces, sí hay una afectación de las libertades ciudadanas en la pandemia, sí hay una tentación totalitaria de los gobiernos de ir un poco más allá de las restricciones tradicionales que les sirvieron de manera muy conveniente para afianzar temas de represión, temas de ausencia de libertades. Y la pandemia, como bien señaló Carlos y Javier, también tiene otras consecuencias sociales, y una quizá de las más visibles es el aumento de la violencia familiar, no solamente contra mujeres, sino contra ancianos. O sea, yo creo que es otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta de la pandemia, que hay afectación psicológica de menores, de mujeres que sufrieron, e incluso violencia doméstica contra niños y contra ancianos, que tampoco podían ser denunciadas porque como las personas no podían salir de su casa en virtud de la restricción de las libertades públicas de movilidad, pues todo eso es una consecuencia. Cierro con esto. Las pandemias en democracias
permiten el escrutinio público. Es decir, sabemos cuántas personas han sido vacunadas, cuáles son los centros de salud a los que podemos acudir, cuál es el número de personas que ha obtenido el certificado, qué tipo de vacunas el ciudadano puede acceder. En los gobiernos no democráticos, como el régimen de Venezuela, tú no sabes quién se vacunó, cuándo lo vacunaron, dónde puedes acceder a la vacuna, cuál es el próximo puesto de vacunación. Entonces, hay una diferencia sustantiva en el tratamiento de la pandemia en los gobiernos democráticos y en los gobiernos no democráticos. Muchísimas gracias, embajadora Belandria, por esa respuesta tan completa. Usted señala con una claridad y con una contundencia lo que se viene discutiendo hace ya varios meses en la ciencia política. La pandemia ha caído como anillo al dedo, ha venido como anillo al dedo para los regímenes, no solo los autocráticos, sino los de tendencia autocrática, de los cuales hay muchos en América Latina, lamentablemente. Y su respuesta es sumamente contundente y la felicito por eso, muy ilustrativa. Es de un tono y plantea una realidad muy triste, muy lamentable, pero yo creo que constituye también un llamado para todos los que valoramos el sistema democrático para seguirlo defendiendo y seguirnos quejando frente a estos abusos. Nuestro país, que es un estado considerado democrático, según todos los estándares internacionales, no ha sido ajeno a esta realidad. Y recientemente la Corte Suprema de Justicia, después de mucho tiempo, declaró inconstitucionales algunos aspectos de las restricciones de movilidad que se implantaron en el país. Pero en este ejemplo que traigo a colación se ve perfectamente bien lo que usted ilustra. El mal funcionamiento del sistema democrático en muchos países obra en perjuicio de la ciudadanía, porque ¿cuántos meses transcurrieron para que finalmente la Corte se pronunciara? Y cuando se pronuncia, ese pronunciamiento, ¿qué validez tiene? Porque hay reductos autoritarios en muchos países que operan, que siguen funcionando a espaldas de los dictámenes, de los fallos de los organismos de control. Así que le agradezco. Carlos, y permíteme solamente adelante. un adendum. Claro, claro. Por Un supuesto, adendum. por supuesto. Y vimos un enfrentamiento en los países federales entre el gobierno central y los gobiernos locales. Es decir, tuvo que entrar el sistema de justicia a decir cuáles eran las competencias de cada uno, porque entonces un alcalde, un prefecto de un municipio pequeño se sentía casi un monarca absoluto del feudo en el que estaba gobernando, en el cual podía imponer restricciones incluso mayores de las que había establecido el gobierno central, en un ejercicio absoluto de autoritarismo incomprensible en personas elegidas por el voto popular. Y hubo choques en países entre la autoridad central, como los ministerios de salud, que fueron los que dictaron las políticas generales, y alcaldes de municipios pequeños que decidieron transformarse en unos tiranos contra sus propios ciudadanos, estableciendo restricciones que no tenían ni sentido lógico ni fundamento científico. Entonces, no solamente se afecta el sistema democrático en general, sino que se afectó la propia gobernabilidad dentro de los países. Excelente, tiene toda la razón y lo vimos en Panamá también, además de en otros países, como usted muy bien lo señala. Quiero recordarles a los presentes que esta charla está siendo transmitida en vivo también a través del canal de YouTube de Florida State University Panamá, la cual se regocija, se complace en poder sostener este importante coloquio en la tarde de hoy. Agradecemos a Pedro Agüez su apoyo para transmitir este foro con la mayor efectividad. Me gustaría continuar abordando o tratando este tema de la democracia en su conexión con la pandemia, y para ello me gustaría recurrir al profesor Gabriel Orozco Restrepo, quien, como dije al inicio, es profesor en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Profesor Orozco, ¿qué riesgos para la democracia representa la falta de continuidad, o dicho de alguna otra manera, la polarización política en la región, que en algunos países es bastante pronunciada? ¿Es posible que movimientos de distinto signo, una vez en el poder, logren una acción para enfrentar problemas comunes que afectan a todos? Sí, bueno,
Muchas gracias por la pregunta, porque creo que es parte de la clave de lo que se viene discutiendo. Creo que efectivamente la respuesta tiene que ver sin duda alguna con el tema del manejo de la pandemia, pero es una pregunta que tiene más vieja data. Aquí les estoy mostrando un mapa, digamos, de cómo ha venido cambiando la región hasta 2019, digamos, de 2010 a 2019, en donde pues tenemos como un cambio que ha ido de izquierda hacia derecha y hoy parece ser que hay algunos más hacia, digamos, tendencia de izquierda y algunos pues siguen en esa dinámica de derechas, con Bolsonaro en Brasil, con Iván Duque en Colombia, pues con el movimiento, digamos, de Piñera en Chile, pero ciertamente pues hay un eje importante, de hecho se han unido para colaborar el presidente Manuel Andrés López Obrador con el presidente Fernández de Argentina, y esto pues lo que muestra es que la región pasó de ser como esa especie de ola en un momento dado que podía ser ese movimiento generalizado de izquierdas que también vivió un boom económico, como ya lo dije en su momento dado, y que impulsó toda una serie de procesos regionales de integración. No solamente desde Venezuela se impulsó Petrocaribe, sino también se impulsó UNASUR, se impulsaron toda una serie de iniciativas que hoy parece que duermen el, digamos, no sueño de los justos, sino pues prácticamente ya están enterradas. Y en ese orden de ideas, pues uno lo que ve es que la región en su péndulo político constantemente tiende justamente a no darle continuidad a tendencias. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que integra a México, Chile, Colombia y Perú en su momento dado, pues con el presidente Castillo él ha hecho algunas menciones que sí le va a dar continuidad, que sí espera continuar. Colombia y Ecuador con el nuevo presidente quieren revitalizar, y Perú la Comunidad Andina de Naciones. Pero lo que hemos visto en tu pregunta es que no hay una continuidad concreta sobre proyectos de integración por un lado, y en cierta medida de unas políticas que puedan ponerle fin a determinados problemas estructurales. Sí ha habido unas tendencias sin duda alguna generalizadas que responden a patrones y dinámicas, digamos, de alivio de la pobreza, proyectos de subsidio, pero van muy de la mano de recomendaciones económicas para poder impulsar eso que es tan necesario como el alivio de la situación de la pobreza, más que de la desigualdad. América Latina en su conjunto sigue siendo la región más desigual del mundo. Y en ese orden de ideas, pues en América Latina tenemos como dos tendencias. No voy a entrar a explicar detenidamente esta gráfica, pero digamos que América Latina, frente a esos estados globalizadores que tienen un gran poder en el ámbito, tú mencionabas al principio, Carlos, el rol de Estados Unidos, de China, de Rusia, pues América Latina tiene como dos tendencias, una de una sumisión o de seguir los patrones de esas tendencias, y una de confrontación, ¿verdad? De confrontación frente a Estados Unidos, frente a algunos países europeos, o también plegarse frente a potencias revisionistas o que han querido desafiar ese orden que pues el orden, lo que denominan el orden liberal, que principalmente Estados Unidos ha sido el promotor. Pero no podemos escaparnos, mi querido Carlos, y a todos los participantes, a quienes saludo muy especialmente y por lo que celebro esta concurrida participación, y que ojalá dé también pie para mayores debates en un futuro. No podemos, digamos, evitar referirnos al nuevo contexto de la matriz tecnohegemónica, y aquí sí voy a utilizar un concepto como muy específico, en donde la gran cantidad de países latinoamericanos
tienen una brecha significativa. La gran matriz tecnohegemónica no es solamente el mundo de las redes, que es muy importante, de las redes sociales a través de plataformas tecnológicas, sino es la capacidad de marcar nuestra conducta por grandes empresas tecnológicamente avanzadas, y que tienen una gran posibilidad de incidencia en el mercado. En el mercado no solamente digital, sino en el mercado bursátil, en el mercado también de servicios, y que obviamente en este sentido los países latinoamericanos ya no tienen una gran capacidad de competencia y se han plegado y han tenido en muchas ocasiones que prácticamente arrodillarse a través de acuerdos con respecto a esas grandes compañías. Es lo que llama la profesora de la Universidad de Harvard, la profesora Zuboff, el capitalismo de vigilancia. Y tenemos que prestar mucha atención a esta dinámica desde América Latina, porque compañías como Facebook, como Google, como las grandes big tech que denominan, tienen una capacidad muy grande de incidir en los gobiernos y que los gobiernos también aprovechen a ellos. No solamente lo vimos con el Brexit de Inglaterra, con la campaña en 2006 en Estados Unidos, justamente Estados Unidos en la actual, 2016, perdón, en la actual situación o en la pasada elección de 2020 en Estados Unidos vimos cómo hubo una especie de intromisión por parte de hackers rusos y que por ello se impusieron sanciones, sino que esto puede llevar a los gobiernos y puede llevar también a poblaciones enteras a jaque. Y aquí quiero hablar de algo importante, por ejemplo, las manifestaciones, los procesos de revuelta social que se vivieron en Chile, en Colombia, que tenían una justificación muy lógica, muy sentida, como fue el caso de Chile. La sola subida el pasaje de metro llevó a cambiar toda una dinámica social con una nueva asamblea constituyente, pero también en Colombia con una reforma tributaria que al final derivó en una, digamos, huelga, en un quebrantamiento social que ha impactado muy negativamente en el crecimiento, pero que ha también llevado a reivindicar derechos fundamentales que eran necesarios reivindicar. Pero detrás de todo ello hay toda una lógica de, digamos, dominación tecnohegemónica, una capacidad, y quien tenga el poder de incidir en esa matriz tecnohegemónica es quien va a tener la capacidad de podríamos decir, tener una capacidad de dirigir la conducta, de llevar los aspectos de la sociedad. Y en ese sentido, pues asistimos a el concepto del sharp power o el poder agudo, que sobre esto ojalá ustedes puedan pues avanzar, profundizar, porque es un tema apasionante, pero que nos cambia la lógica del poder, la lógica de relaciones. Y aquí es donde comparto lo que dice la embajadora, y es que estados autoritarios han buscado a través del control de este poder tecnológico frustrar, cercenar, limitar las libertades de los ciudadanos, y que a expensas y so pena de las restricciones por cuenta de la salud pública, pues también están entrando cada vez más en la vida de los ciudadanos, y esto está despertando toda una especie de, no solamente sentimiento de búsqueda de libertad, sino también nuevos movimientos sociales. Lo estamos viendo con movimientos muy radicales, a veces como el de los libertarios, pero también movimientos que reivindican otro tipo de derechos más por la conservación de esa libertad individual. En ese orden de ideas, pues la región podríamos decir que se bate en distintas lógicas de poder, y hemos visto cómo pues los países latinoamericanos están en distintas formas de poder, en donde en esa matriz de poder, tendría que extenderme un poquito más, pues ha incidido muy fundamentalmente el poder agudo, no solamente el poder duro con la riqueza, con, digamos, temas de seguridad y defensa o con valores, sino también con el control de nuestra conducta a través de esa matriz tecnohegemónica que incide en nuestra vida. Por ahora,
quisiera como responder eso. Espero no haber sido demasiado abstracto, demasiado teórico, demasiado general, pero entender también que obviamente la democracia ha entrado en una nueva fase, dada la pandemia que aceleró estas dinámicas de las incidencias de las tecnologías, y esto llegó para quedarse y nos va a cambiar definitivamente. Y quienes van a gobernar, quienes están gobernando, se han valido de esta matriz del poder y de esta matriz, este poder agudo, esta matriz tecnohegemónica para determinar nuestra conducta, nuestra vida. Por ahora eso. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Gabriel. Creo que los conceptos han sido sumamente interesantes, sobre todo aquello de la matriz tecnohegemónica, que para algunos es la primera vez que confrontamos esta terminología, pero que sigue siendo muy útil como concepto, como tipo puro, para entender un poco lo que está ocurriendo y su afectación a la democracia, o los impactos a la democracia. Quisiera ahora recurrir al profesor Stanciola para que nos hable un poco acerca de la pandemia y las perspectivas económicas hacia el futuro. La década pasada, profesor, ya es conocida como la segunda década perdida de América Latina, por el limitado crecimiento económico que tuvieron muchos países, con la excepción de Panamá, que es, en ese sentido, pues Panamá tuvo un crecimiento continuo hasta el año 2020, pero en los otros países el crecimiento fue muy bajo. Entonces se ha denominado esta década como la segunda década perdida de América Latina. ¿Cuáles son, a su juicio, profesor, las perspectivas para la década actual, o sea, 2020 a 2029, y sus implicaciones para la estabilidad social de la región? Sí, gracias. Sí, es importante esto de la década perdida, un poco para expandir lo que hablaba Gabriel al principio. De hecho, del 2014 al 2019 en América Latina, el Producto Interno Bruto por persona, o sea, el Producto Interno, el PIB per cápita, creció de manera negativa, o sea, decreció. Experimentamos pues caídas del Producto Interno Bruto por persona, lo que significa menos ingresos, menos trabajo, menos actividades a nivel de Latinoamérica. Y esto, las causas de ese pues, falta de crecimiento estaban allí antes de la pandemia y siguen allí. Estamos hablando de una alta dependencia o de la eterna dependencia estructural que tiene América Latina de los commodities, de la inversión directa extranjera, esta incapacidad, y es como si estuviésemos hablando en los 70, los 80, esta capacidad que tiene América Latina de producir industria o productos de alto valor. Quedamos siempre en los commodities, quedamos en productos de los raw materials que mandan a otros países para luego vendernos nosotros a altos precios, y no salimos de esa rigidez. Así como hay rigidez institucional, tenemos una rigidez estructural que no ha cambiado durante la pandemia. No se ha aprovechado esta época para decir, mira, esto lo que evidencia es la necesidad realmente de trabajar de manera supranacional, internacional, cooperando para poder reducir los efectos de pandemias como esta y otras crisis a nivel internacional. Es importantísimo esa cooperación, pero también tenemos que ver cómo incrementamos nuestra producción de alimentos a nivel local, porque la seguridad alimenticia ha disminuido desde la pandemia, va a seguir disminuyendo después. La necesidad de producir manufactura a nivel local, sin tener que cerrar el comercio internacional, pero desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, en Latinoamérica, como resultado de todo esto, y quiero mostrar esto porque lo hemos mencionado un par de veces, y creo que ya no tengo mucho tiempo, pero que es importante, en Latinoamérica tenemos un grandísimo problema de desigualdad. No es un poquito, es grandísimo, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de que Panamá tiene una situación donde, por ejemplo, si la persona que menos gana $1,000, la persona que más gana al mes gana $19,000. Una brecha 20-20, los que más ganan y los que menos ganan, que es inmensa. En Latinoamérica no somos los peores, pero tenemos el caso de Brasil, que también es muy alto, el caso de Bolivia, que también es muy alto, donde esa brecha entre los más ricos y los más pobres es pegajosa, no cambia, ¿verdad? Entonces, no solamente es un problema de crecimiento, es un problema de casi que una ideología que tenemos a favor de la desigualdad en Latinoamérica. Pues sí, hemos tenido protestas, hemos tenido los casos que mencionaron de Colombia, en Brasil, en Perú, ha habido protestas, pero por alguna razón tenemos este nivel de desigualdad y no muchos cambios están pasando.
¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que esto crea lo que mencionaba la embajadora de estos feudos a nivel muy local, ¿no? De que se crea la deslealtad hacia el sistema democrático, la deslealtad hacia el sistema capitalista, la deslealtad a decir, mira, vamos a reclamar ese sistema que no está funcionando. Y no solamente creamos estos representantes o alcaldes muy dictatoriales a nivel local, pero también están las iglesias evangélicas que están tomando un vacío político que han dejado los políticos a nivel nacional, a nivel regional, están yendo a las regiones, están yendo a las comunidades y están realmente dando las necesidades que muchas de estas personas que están necesitando. Los paramilitares, muchos grupos, movimientos sociales están tomando ese lugar que el gobierno tenía antes. Entonces, tenemos una situación de que la situación estructural sigue igual como teníamos en el 2019, que ya había causado falta de crecimiento económico, seguía creando esta desigualdad muy fuerte y seguía creando esos vacíos políticos a nivel local, ¿verdad? ¿Y quiénes están llenando esos vacíos? No es el gobierno, son grupos pequeños como los grupos evangélicos, paramilitares, de violencia, de pandillas, y eso es problemático porque hasta ahora la pandemia se ha utilizado como un despertar para darse cuenta de que sí, de que es importante el rol de un gobierno democrático, que sea transparente, que sea por el bienestar social de las personas, pero que supla esas necesidades, que busque disminuir las desigualdades y que busque replantear lo que es el modelo económico que estamos planteando. Muchas gracias, profesor. Una respuesta muy interesante y muy completa. Quiero hacerle una breve pregunta de seguimiento, si es posible. Porque hemos visto como resultado de la crisis económica suscitada a raíz de las medidas que se han utilizado para enfrentar la pandemia, hemos visto reiterados llamados a implementar medidas de austeridad en América Latina. ¿Y qué riesgos y oportunidades aquí en Panamá se ha hecho? Recientemente hemos visto al presidente de la Cámara de Comercio exigiendo a nombre de su gremio que el gobierno nacional tome medidas de austeridad porque de otra forma corremos el riesgo de que ocurra algo que usted señaló antes, que es la pérdida de la calificación de riesgo, que es algo que le tomó muchos años a Panamá alcanzar y otros países de la región están en una situación parecida. Entonces, ¿qué riesgos y oportunidades representan esos llamados a implementar las medidas de austeridad en América Latina, que ya están haciendo, como dije, algunas instituciones internacionales y otros sectores? Y es bien complejo, ¿verdad? Porque parte del dilema estructural que tiene Latinoamérica es esta dependencia de estas clasificaciones internacionales, de mercados internacionales. ¿Y qué es lo que están buscando ellos? Ellos están buscando que los fundamentals de la economía, ¿no? El PIB, el desempleo y la inflación se mantengan. Y eso requiere de ciertas medidas que van a disminuir realmente lo que es el apoyo para reducir la pobreza, para realmente incrementar la investigación y desarrollo, para invertir en el bienestar social de las personas. Entonces, tenemos ese dilema, eso es lo que tenemos en Latinoamérica, es con lo que tenemos que jugar, y es importante entonces cuando hacemos llamados, como el de la Cámara, a la austeridad, ser muy específicos de qué queremos decir. Porque sí, en Latinoamérica tenemos un problema de corrupción inmenso. En Panamá específicamente el problema de las planillas que suben y no vemos cuál es el retorno social de esa inversión pública, de que nos estamos endeudando para implementar planillas, pero, ¿verdad? En una época donde tenemos un alto nivel de desempleo, grandes problemas para los grupos vulnerables, necesitamos invertir, ¿verdad? Al mismo tiempo. O sea, la austeridad no puede decir que vamos a dejar de invertir en programas de inserción laboral que son importantísimos cuando jóvenes ahora mismo están experimentando un nivel de desempleo de casi el 40% a nivel de la región. Igual con las mujeres, que también es muy alto. Necesitamos programas de inversión laboral muy bien, con muchos fondos, ¿verdad? En Panamá tenemos una situación donde el programa de inserción laboral nada más recibe $250,000, cuando el programa para tanque de gas a las personas son $75 millones. Hay un problema de priorizar. A mí me preocupa mucho la palabra austeridad. Hay un problema de priorizar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay programas buenísimos para poder implementar y poder incrementar lo que es la efectividad de los programas de desarrollo de emprendimiento, pero en muchos países lo que hacen es que te dan un curso de motivación personal, de que si lo puedes hacer y lo quieres, que no sé qué, siga adelante, y te dan $10, $20 para abrir un kiosco, cuando eso no es emprendimiento, eso no genera valor, eso no es investigación y desarrollo, no va a generar empleos a nivel sostenible. Es realmente invertir en emprendimiento de verdad, como se emprende a nivel comercial, en términos de plata de verdad, con contactos, con seguimiento para que esa compañía pueda seguir. Entonces, es importante de que sí, la realidad latinoamericana es que dependemos de estas calificadoras, de los mercados internacionales, y tenemos que seguirle la corriente de inversión extranjera, tenemos que seguir la corriente de tener estas medidas de que la inflación no suba mucho, el
del desempleo, pero al mismo tiempo importante, sin olvidar las necesidades en términos del desarrollo, al desarrollo de bienestar social, desarrollo de las capacidades de las personas, y eso requiere inversión. Entonces, es importantísimo, entonces, cuando vamos a reclamarle al gobierno pues la austeridad, pues que sean cosas muy específicas. Lo de la planilla me parece muy específico, hay que rebajar, pero al mismo tiempo invertir en lo que a largo plazo pues puede significar un desarrollo para las personas. Excelente, profesor Stanciola. Muchas gracias por su respuesta. La conversación está interesantísima y tenemos muchas preguntas más, varias preguntas más, pero el tiempo es nuestro enemigo implacable. Y en el caso de la embajadora Belandria me preocupa porque nos advirtió que tiene un compromiso, así que queremos ser juiciosos. Tranquilo, Carlos. Tranquilo, bueno, tranquilo. Muchas gracias. Agradecemos su comprensión y su disposición de participar con nosotros en este programa, que la verdad es que está resultando sumamente interesante. Yo quisiera ahora agrupar algunas preguntas referentes a la situación o el posicionamiento de América Latina en el sistema internacional, pero en el sistema internacional que se va configurando como resultado de esta pandemia, que como bien lo señaló el profesor Orozco, ha causado, entre otras cosas, un descenso económico sin precedentes, inclusive más pronunciado que durante la Gran Depresión en América Latina. Entonces, como resultado de esta crisis, como resultado de los impactos mundiales, los impactos globales, percibimos que puede haber una reconfiguración del sistema internacional. Entonces yo quisiera preguntarles a los tres, ¿cómo ven ustedes el posicionamiento de América Latina en un sistema internacional cuya potencia predominante ha sido hasta la víspera Estados Unidos, pero que compite en estos momentos con otras potencias emergentes, la principal de ellas China, y una de ellas que no sabemos si es emergente, pero está allí se mantiene en el escenario internacional con una agresividad y con una impulsividad que son dignas de atención y de mención. Entonces, me gustaría que atendiéramos este aspecto. Voy a darles oportunidad a cada uno de ustedes porque me interesa muchísimo saber qué tienen que decir sobre el particular, y quisiera rogarles también que abordaran en su respuesta algo muy específico, y es el impacto de la situación afgana, de la crisis de Afganistán en América Latina. ¿Qué les parece a ustedes que podría ser el impacto? ¿Cuál les parece a ustedes que podría ser el impacto de esta crisis en América Latina? Entonces, una pregunta un poquito compleja, ya lo sé, pero el tiempo se nos agota. Así es que les pediría que por favor abordáramos el posicionamiento de América Latina en el sistema internacional y qué posible impacto pudiese tener esta situación afgana en América Latina. Comencemos con... ¿Comenzar? La embajadora Belandria está ansiosa de participar, así que comencemos con ella. Bueno, mira, antes de contestar, Carlos, yo estoy leyendo ahora mismo un libro que le recomiendo pues a los colegas y a quienes nos están viendo, de un autor español extraordinario que está haciendo un análisis descarnado de la posverdad, del postestructuralismo, de lo políticamente correcto. Y cuando Gabriel hablaba del tema de la hegemonía, del uso de la internet y de las redes sociales como un término de hegemonía nuevo, que no es la hegemonía económica, política, social, sino tecnológica, les voy a sencillamente citar un breve párrafo de lo que está aquí. Y él cita a la revista del MIT, ¿no? La revista más prestigiosa a nivel científico, donde ella acaba de refutarse de algo que había dicho en el 2013 con respecto al uso de las tecnologías, y yo creo que es muy importante. Ellos dicen, el Big Data salvará a la política. 2013. Fíjate cómo tenían un concepto de lo que podía ser el Big Data. Y ahora dicen que fue un error, porque cuando eso ocupó los espacios de sus revistas para el año 2013, Obama acababa de ganar las elecciones y había un equipo de genios de ingeniería, pero luego
Cambridge Analytica y las noticias falsas, el manejo de la red, la culturización de la polarización a través de las redes sociales, ellos dicen que no se imaginaban que las tecnologías democratizantes también serían usadas por antidemocráticos, o bien creyeron que la verdad y la libertad vencerían inevitablemente a la desinformación y a la represión. O sea, esto está en una revista como la del MIT, que tiene mucho que ver con este manejo de las tecnologías, que también me lleva a la respuesta que acabas de formular, a la pregunta que acabas de formular. Así como América Latina, como bien apuntó Gabriel, está a la saga de la tecnología y es sencillamente un consumidor de una tecnología producida en otras latitudes y en consecuencia sin ninguna posibilidad de intervenir en los contenidos, sino que los consume de la forma como son producidos a través de algoritmos matemáticos que ya sabemos que pueden cambiar incluso la percepción de una persona con el tema de la vacuna. Eso hace que la inserción o la reconfiguración del orden regional también esté no solamente influido por los propios cambios políticos que se están dando en la región, en ese péndulo que va desde la socialdemocracia bastante menos conservadora o de la izquierda moderada a, yo diría que una democracia más liberal, porque realmente derechas como tal en el concepto político no las vemos. Le cuesta mucho a América Latina esa inserción por varias razones. Uno, la saga de la tecnología, es decir, somos consumidores pero no productores de tecnología, salvo algunos países que están produciendo tecnología, pero como tipo maquila, como bien apuntaba Javier, o sea, no la producimos, sino que estamos haciendo algún tipo de componente que va a ser parte luego de un aparato tecnológico, pero no es una tecnología propia en América Latina. Entonces, esa inserción nos va a costar mucho, por todos los aspectos que mis colegas han señalado. Primero, la saga tecnológica, luego la pérdida del poder económico, luego la desigualdad y luego que los flujos migratorios para la inserción de los latinoamericanos en otras latitudes donde puedan encontrar mayores libertades y mayor desarrollo profesional también se ha visto limitada por la propia pandemia. Entonces tenemos una región donde hay desigualdades económicas, desigualdades sociales y donde la referencia política se está perdiendo hacia la democracia liberal y se está yendo más hacia los autoritarismos competitivos. Entonces estamos viendo países donde la gente es capaz de ceder su libertad y de que se le conculque la libertad en aras de una promesa de orden, que no se diferencia en nada de una dictadura militar clásica de los años 70, donde se impone el orden con la pérdida de la libertad. Pero lo que sorprende es que la región se esté moviendo hacia líderes que prometen una inserción en el orden global y en el orden mundial a través de la tecnología, pero que en la práctica se comportan políticamente como líderes autoritarios o autocráticos que pretenden ahora ejercer un control mayor sobre la población a través del uso de las propias tecnologías, ¿no? Yo creo que esto es una paradoja. Por un lado se habla de la libertad de las redes, pero por otro lado sabemos que cuando la tribu que atribuye políticamente un contenido a la red, salirse de lo políticamente de la discusión, hace que las personas entonces terminen en una hoguera siendo quemadas como en la época de la Reforma Protestante. O sea, una cosa dramática. Entonces ahora tenemos dos actores globales que están jugando muy duro en el tablero internacional. Uno es China, que si leemos la literatura pasada decían que cuando China despierte el mundo temblará, ¿se acuerdan? Hace 40 años, cuando decían que si China estornudaba el resto del planeta iba a tener neumonía, o aquel efecto mariposa de los años 90. Pues bien, China no solo despertó, sino que despertó y ese dragón que estaba dormido allí está echando fuego por todo el planeta. Es decir, no es ya una política pasiva, no es una política solo de inversión económica, es una política de intervención política en los gobiernos. Y vemos el comportamiento de China en la región como un hegemón que está desplazando a el tradicional hegemón de América, que era los Estados Unidos. Porque las propias torpezas de los Estados Unidos así le han dado paso, ¿no? El no
el hacer negocios con China, pero no reclamarle la falta de libertades o el irrespeto de los derechos humanos, el que haya juicios sumarios. Es decir, hagamos negocios con China porque nos conviene, pero volteemos la mirada sobre con quién estamos haciendo negocio. Entonces tenemos un gobierno ahora en China que ha decidido pasar a la ofensiva y reclamar su espacio en el planeta, y lo vemos con las declaraciones de los embajadores chinos en todo el mundo, reclamando fuertemente, por ejemplo, el virus chino, para quitarlo del imaginario colectivo de donde debe salir. Entonces tenemos un actor con dinero, con flujos de capital muy importantes, con pocos escrúpulos para invertir en países con regímenes no democráticos. No les importa cuál sea el tipo de gobierno siempre y cuando le permita comprar tierras, hacer inversiones y obtener resultados. Entonces es un actor distinto al hegemón tradicional, democrático, que trataba de influir en la región por la vía de la comprensión y casi que de la imposición del modelo democrático liberal que conocemos. Estos no están hablando de política, no les importa qué tipo de político tienen enfrente, tampoco les importa si es un político con ética o sin ética, siempre que me abra las puertas para mis inversiones, sin ningún tipo de contenido, ni moral, ni ético, ni político. No importa si hay libertad o no, lo que importa es la producción del dinero. Y otro actor que se había alejado de la región, que era Rusia, luego de la propia caída del muro de Berlín y de la crisis que generó económica y la desmembración de los países que integraban la URSS, que ha venido retomando espacios geopolíticos en la región y donde la cabeza de playa, quien le permitió ese nuevo interés y esa nueva participación en la región fue precisamente Venezuela. Es decir, el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Maduro se acercaron mucho más a Rusia de lo que había ocurrido en los últimos 40 años en la región. Y allí ellos vieron una oportunidad. Quizás no tienen el dinero de los chinos, no tienen la capacidad de inversión de los chinos que pueden modificar y alterar el panorama político, y lo van a hacer, lo están haciendo y lo vamos a ver en los próximos tiempos. Vamos a ver cómo los chinos van a cambiar gobiernos dentro de la región. Ya no van a ser solo las redes, sino el dinero de las inversiones chinas. Y los rusos, que no tienen ese dinero, sí les interesa tener una presencia muy activa en la región porque les conviene para perturbar el área de influencia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí hay una reconfiguración del orden mundial, y el ejemplo que acaba de poner Carlos es, digamos, el que nos sirve para concluir, que es la caída de Kabul. Es decir, después de 20 años de guerra civil, Afganistán se ha convertido en el cementerio de los imperios, como lo han dicho varios especialistas en el área. Todos los que han pasado por allí han fracasado en su intento de controlar Afganistán. Y atribuirle al gobierno de Biden la exclusiva responsabilidad de lo que ha ocurrido, pues evidentemente es de suyo injusto, porque quien ordenó la salida de las tropas fue Trump, pero quien va a cargar con los platos rotos de la ejecución va a ser el gobierno de Biden. Y sobre todo hay que llamar la atención en un aspecto, y con esto concluyo. La afirmación del gobierno de los Estados Unidos de que no había ningún riesgo en que Afganistán se perdiera hace poco menos de un mes. Entonces, ¿qué falló? Falló la democracia occidental, fallaron los sistemas de inteligencia, falló la información correcta de lo que estaba pasando, de cómo el talibán se había ido reuniendo con los gobernadores de las provincias para avanzar sin combates. O sea, ¿qué terminó pasando? Que todo el sistema colapsó en las narices de la comunidad internacional, que tiene 20 años de intervención en Afganistán. Entonces, esta caída de Kabul, el reconocimiento de China al talibán, el apoyo de Rusia al talibán, nos dan cuenta de que son dos actores que llegaron para quedarse, y de que no solamente van a utilizar su influencia geopolítica tanto en Europa como en África, sino que vienen por los recursos naturales y por la modificación del sistema político de nuestra región, y hay que estar vigilantes porque el que no cuida la democracia la pierde. Muchísimas gracias. Una importante reflexión, embajadora Belandria. Quisiera continuar con el profesor Estanciola para que nos dé sus reflexiones sobre el posicionamiento de América Latina en este sistema internacional aparentemente emergente. Imposible mejorar lo que nos dijo la embajadora, pero sí quería mencionar algo que salió, creo que fue esta semana en The Economist,
donde ellos muestran una comparación antes de que la China entrara al World Trade Organization, el número de países que tenían pues, grandes inversiones o comercio con China en el 2000, pues era muy limitado, ¿verdad? Eran los países en anaranjado en el 2000. Y ahora en el 2020 casi que todos los países pues tienen como su socio principal a China. O sea que esa anexión, esa entrada al World Trade Organization cambió definitivamente el mundo. A mí lo que quisiera añadir es que yo nuevamente es como en un mood muy negativo, pero me preocupa mucho y que se conecta a lo de China y Afganistán, porque me preocupa mucho que el modelo chino nos está diciendo que it's okay, estamos bien si violamos los derechos humanos. Con tal de que podamos tener buen comercio, podamos exportar carne de Panamá a China, está bien, no tenemos que pensar en derechos humanos, no tenemos que pensar en democracia. Entonces, cualquier modelo económico, el capitalista que tenemos, es muy crudo sin democracia, ¿verdad? Es muy duro sin democracia. La democracia es importantísima para realmente que algunas de las ganancias del capitalismo realmente lleguen a todas las personas. Al destruir eso, a tener una creencia, como sabemos en el caso de China, de que el modelo democrático no es necesario, pues me preocupa mucho que eso significa que vamos a tener a mis hijos y a los hijos de mis hijos creyendo de que este es el modelo que debemos seguir. Entonces, en el caso de Afganistán vemos las consecuencias de eso, ¿verdad? La importancia de valorar y hablar de derechos humanos sin pena, ¿verdad? Pero a veces nos da como que, bueno, ya comenzó con los derechos humanos y comenzó con esa pendejada y toda cosa. No, no es ninguna pendejada, ¿verdad? Se pueden destruir en un segundo cualquier ganancia que se ha hecho en términos de ganancias de derechos humanos para mujeres, para niñas, para personas marginadas, y hay que luchar por eso todos los días. En China todos los días se violan los derechos humanos y nadie hace nada al respecto. Al contrario, estamos haciendo todo lo posible para seguir conociendo más sobre el sistema y poder seguir dando más comercio con ellos. Así que en ese sentido me preocupa mucho en países que estamos dependiendo en Latinoamérica para las vacunas chinas, para los commodities que estamos enviando para allá, para Panamá que está exportando más y más a China, pues esa dependencia no solamente en el modelo económico, pero también en pensar que la democracia no es importante, que los derechos humanos son importantes como una forma de vida en el futuro. Muchísimas gracias, profesor. Una excelente reflexión también. Para cerrar, pero con broche de oro, quisiera recurrir al doctor Gabriel Orozco para que nos dé su evaluación de este aspecto tan importante, el posicionamiento de América Latina en un nuevo orden, nuevo sistema internacional. Sí, yo pues celebro las intervenciones anteriores con respecto a esta última pregunta. Creo que, digamos, podríamos decir que estamos frente a un escenario en donde vivimos ciertamente el ocaso, el decaimiento, la debilidad de una hiperpotencia que dominó en los últimos 20, 25 años, ¿verdad? Y un hecho que coincido con lo que ha dicho la embajadora de la retirada de Estados Unidos y la toma de Kabul en Afganistán es un hecho significativo de esa debilidad. Ese orden liberal que va aparejado de lo que Fukuyama denominó como el fin de la historia, el triunfo de los valores liberales de libre mercado, democracia, pues está viéndose ciertamente cuestionado y en peligro, en riesgo también, con respecto al posicionamiento ya de frente por parte de China, ¿no? Y digamos, de eso es de lo que se discute. Los académicos, los think tanks norteamericanos están empleando ya lenguaje muy claro: o estás con nosotros o estás contra nosotros, digamos, como refiriéndose, si estás con China, estás contra nosotros. Y efectivamente, detrás, por ejemplo, de la caída de Kabul y del régimen talibán que ya se ha impuesto, no solamente como un régimen violador de los derechos humanos sistemáticos, sino opresor de los derechos de las mujeres, pues está también la expansión. Yo lo hablé este lunes en un live sobre la ruta de la seda de China en el Lejano Oriente y en Medio Oriente. Y esa estrategia también la ha venido aplicando en América Latina.
lo quiso hacer con Nicaragua y eso impacta directamente a Panamá, por supuesto, y a toda la región. A Colombia impactó muy radicalmente, por ejemplo, pues la proyección que tenía China con el nuevo canal era que sus buques de mayor calado iban a poder y tener un control pleno, ¿no? Del canal. Este proyecto ya ha venido pues congelándose, pero China no va a dejar de mirar su necesidad de conexión estratégica en donde tenga pleno control en materia, digamos, política y económica, por supuesto. Y en ese sentido, pues, China va a jugar un rol muy preponderante, China y Rusia, obviamente, en pues, la dinámica regional. Ya lo ha hecho. En Colombia creo que vale la pena mirar esos datos con cuidado. No comparto ciertas cosas. En el último paro, en las revueltas, en el tema, digamos, de las movilizaciones que paralizó al país durante prácticamente un mes y fue recobrando, todavía se sienten los embates de esa crisis, pero se dice que detrás había hackeos rusos, de que había toda una movilización tecnológica para movilizar a la opinión, porque como dice la embajadora, efectivamente hay toda una palestra tecnológica que termina poniendo en tela de juicio lo que es verdad o lo que no, determina como la visión del mundo. Y en eso juegan un rol muy importante determinados estados que tienen unos intereses también por un control, por seguir, y nunca lo van a reconocer, digamos, nunca va a haber tácitamente una forma, porque aquí la verdad no es una verdad jurídica, no es una verdad en el ámbito legal, no es una verdad tampoco, es una verdad muy construida desde esa matriz tecnohegemónica. Y yo creo que debemos estar muy alertas, ¿no? Yo creo que efectivamente regímenes han logrado mantenerse gracias no solamente al músculo financiero, sino al alivio financiero. Actualmente China es ya no solamente en la geopolítica o geoeconomía financiera, el mayor socio prestamista de países con clara crisis económica, como lo es efectivamente Venezuela, como lo es algunos otros casos, el de Bolivia o Nicaragua, sino también, obviamente, o Cuba, sino también en materia de la diplomacia de las vacunas, ¿no? En materia de diplomacia de las vacunas han venido avanzando en su ¿qué hacer? Yo creo que la pregunta es, ¿qué hacer en este caso para América Latina? Hay que reconocer, y coincido, que ha habido errores por parte de Estados Unidos, pero Estados Unidos, hay que decirlo muy claramente, tampoco ha sido todo el tiempo el adalid de la libertad en el mundo. Pues Estados Unidos también armó a los talibanes cuando estaban enfrentando a los rusos, es decir, Estados Unidos no siempre ha procedido de una manera, y sus intervenciones en América Latina directamente también así lo muestran. Pero sí es cierto que frente a una opción, digamos, de referencia en términos del orden liberal y de unos principios, pues uno tendría que ser como más claro hacia dónde pues hay un ideario. Y en medio de todo esto, pues también la crisis que vivió Estados Unidos con la transición política, pues también muestra que sus instituciones son sólidas y que sigue siendo un referente. Es decir, Estados Unidos no es que ya haya entregado el mando de poder a otra potencia y diga, ya, yo ya no continúo, no. Tampoco vamos a entrar en un contexto de Guerra Fría, pero los países latinoamericanos tienen que ser muy estratégicos en esto. Y yo creo que más que esto, en esta nueva matriz tecnohegemónica, tenemos una opción como sociedad civil de denunciar y de posicionar temas, porque efectivamente lo que ha sucedido en Afganistán también nos debe servir para movilizar, ¿no? Estar muy atentos de quién está detrás de qué intereses para también acudir a ese rol de sociedad civil global frente a contextos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de actos de rampaje pues descarados, de robo de recursos, de corrupción,
y sobre todo propender por los mecanismos democráticos de consenso y de negociación para resolver nuestros conflictos, y no mera imposición de parte autoritaria de un solo órgano de poder. Yo creo que eso es lo principal y esa es como mi consideración final. Muchas gracias. Magnífico, magnífico, Gabriel, muy Carlos, agradecido. me permite Por un supuesto, comentario. pero usted se tenía que ir, pero parece que no se quiere ir, que se No, quiere quedar no, con no, no. nosotros. No, todavía, no, yo planifiqué mi tiempo y todavía me quedan 20 minutos, así que no te preocupes. Pero Bueno. quería hacer un comentario con relación a lo que dice Gabriel y a lo que dice Javier. Sí. Y lo digo porque además lo dije en todas mis clases, yo soy profesora hace 27 años, madre, que nunca dejaré de ser profesora. Yo le decía a mis alumnos siempre, le digo, mire, nosotros los latinoamericanos en general, o sea, estamos hablando de México hacia abajo, tenemos una relación absolutamente esquizofrénica y bipolar con los Estados Unidos. Y me explico. Si los Estados Unidos, que es el hegemón de nuestra zona de influencia, decide ocuparse de la región activamente, lo que fue la Alianza para el Progreso en el gobierno de Kennedy, o las políticas desarrolladas a la salida del canal, cuando Estados Unidos entregó el canal, o participa como el presidente Obama de manera activa en las cumbres de las Américas. Entonces, ¿cuál es la reacción? Es que nos quieren invadir, es que ellos quieren imponernos su forma de ver el mundo, es que el imperio contraataca. Y cuando tenemos un Estados Unidos que se aleja de la región, que sus prioridades cambian, como van a cambiar ahora, porque lo de Afganistán cambia las prioridades estratégicas de los Estados Unidos, entonces es que los Estados Unidos no nos quieren porque somos el patio trasero. Entonces es una relación absolutamente esquizofrénica y bipolar, porque si se acercan nos molestan, no estoy hablando por mí, estoy hablando del contexto general. Pero si no se acercan, entonces es porque no nos quieren. Entonces, espacio de poder que no se ocupa es como el territorio que no se ocupa, lo ocupa otro. Y ahí los chinos lo leyeron de manera preclara. Ellos se dieron cuenta que los Estados Unidos tienen un cambio en sus realidades estratégicas y, como apuntó Gabriel de manera especial, la transición en los Estados Unidos fue una transición traumática. Solo que las instituciones son suficientemente sólidas. Un país que tiene una sola constitución, para mí, es suficiente, y no toda esta loquera latinoamericana de escribir una constitución cada 4 años. Pero esa transición fue traumática y cambió el eje de la discusión en los Estados Unidos. ¿Eso nos afecta? Sí, y nos va a afectar muchísimo, porque esa cesión del espacio de influencia político de los Estados Unidos en la región está siendo claramente ocupado por China, específicamente por Rusia y otros actores que no se mencionan, que también están ganando espacios desde otra perspectiva, y los menciono como parte final. Irán, por ejemplo, que era un actor poco conocido en la región, ha venido ganando espacios a través de centros culturales en los que se está produciendo adoctrinamiento, ideologización y conversión. Irán es un claro ejemplo de ello. Y actores como Turquía, que tampoco tenían una gran presencia o una gran influencia, también, que se transformó de un país democrático laico a un país autoritario no laico, eso unido a la influencia de Irán en la región, pues son dos actores que no los mencionamos con frecuencia, pero que tenemos que meterlos dentro de este paquete en el cual la región está en riesgo de perder sus libertades democráticas y de aceptar, como decía Javier, que no importa el sistema, que no importa si hay derechos humanos, porque lo que importa es el crecimiento económico, y la democracia sigue siendo el mejor sistema para resolver esas diferencias. Excelente. Esa es una importante observación para terminar. Sigue siendo la democracia el mejor sistema para resolver nuestros problemas. ¿Qué futuro tiene la democracia? Yo creo que esa es una pregunta para que nos quedemos con ella y para que quizás abordemos en uno o más de uno, una o más de una sesión futura que ciertamente debemos tener para mantener toda esta temática en el tapete, para mantenerla en la palestra y para no descansar en torno a estas reflexiones que son fundamentales para nuestra vida como sociedades.
Acertada intervención del profesor Stanciola, dice Ricardo Pichel, nuestro estudiante, nuestro egresado. Así que ya sabe, profesor Stanciola, sus estudiantes le dan seguimiento. Comentarios muy acertados de todo el panel, dice Rafael Jacome, así que le agradecemos profundamente a Rafael y a todos los demás que nos han acompañado esta hora, casi ya 1 hora y media de una interesantísima conversación. Les agradecemos su sintonía, su presencia, su acompañamiento y por supuesto a nuestros expositores, María Teresa Velandria, embajadora del gobierno interino de Venezuela en Brasil, Gabriel Orozco, profesor de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Simón Bolívar de Colombia, y Javier Stanciola, profesor de Economía en Florida State University, Panamá, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Muchísimas gracias por su esmerada participación en la tarde de hoy. Fabiola Sabarce, nuestra querida Fabiola, dice impecables las intervenciones. Gracias, Fabiola, por tu sintonía, y a los expositores nuevamente, muchas gracias por tomarse tan en serio y hacer aportes tan valiosos en la tarde de hoy. Hasta pronto, que tengan muy buenas tardes. Ha sido un gusto. Muchas gracias y feliz tarde. Un gusto. Gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.